Hola, mi nombre es Mateo López. Y mi nombre es Tomás Combi. Y esto es Metomentodeando las presidencias históricas. Estamos muy alegres de presentarles este nuevo programa en el que vamos a hablar de las 3 presidencias sucesivas constitucionales de la Argentina. Así es, estas son las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, que abarcaron el periodo durante el cual se terminó de consolidar la organización nacional. Bueno, Tommy, me parece que ya va quedando claro el objetivo de este podcast, ¿no es cierto? Ya podríamos ir arrancando con este primer episodio que la verdad me tiene ansioso desde hace muchos días. Y no sos el único mate, vayan preparando unos mates y agarren algo para picar que ya vamos a arrancar. En el día de hoy vamos a estar haciéndoles saber algunos detalles que quizás no conocían de la presidencia de Bartolomé Mitre. Esta se ubica temporalmente entre los años 1862 y 1868. Al asumir la presidencia se convirtió en el primer presidente constitucional en gobernar una Argentina unificada. Además, Tommy, no pasemos por alto que Mitre era un hombre multifacético. Y esto es un detalle que no podemos pasar por alto, porque además de político era militar, periodista, escritor, historiador y estadista. Y esto lo ayudó a ser una de las primeras personas en darse cuenta de la importancia de construir una misma opinión pública. Claro, y esto nos da desenlace al siguiente punto de interés sobre Mitre, y es que él fue el fundador del diario La Nación, donde expresó la opinión del mitrismo y de los partidos políticos en que se organizó. Bueno, Tommy, ahora que ya hablamos de todo un poco, centrémonos en lo que nos incumbe en el episodio de hoy, que vendría a ser las medidas que tomó durante su presidencia Bartolomé Mitre. Y no es poco lo que hizo, ya que en su primer año en el máximo cargo creó la Corte Suprema de Justicia. Más precisamente un 15 de enero de 1863, ¿no es cierto? Así es, y con esto nos surge una medida que hasta el día de hoy se sigue implementando. Esta es la ley de acefalía. ¿Nos puedes contar de qué se trata? Bueno, la ley de acefalía nos dice básicamente que la máxima autoridad es el presidente, como ya todos lo tenemos claro. Sin embargo, si este no está, asumiría temporal o definitivamente, por lo general temporalmente, según lo determine la situación igualmente, el vicepresidente. En caso de que el vice no esté disponible, sube el presidente de la Cámara de Senadores. Dada la circunstancia de que este tampoco esté a disposición, subiría el presidente de la Cámara de Diputados. Y si el de la Cámara de Diputados tampoco está, es muy difícil. Y bueno, la verdad que es muy difícil y por suerte nunca tuvimos que llegar hasta ese punto. Pero en el caso de que suceda, también hay alguien que lo reemplace, y ese sería el presidente de la Corte Suprema. La verdad que este tipo tenía una mente brillante. Pensar en que hasta el día de hoy no se haya encontrado una mejor forma de suplir la falta de un mandatario habla muy bien de las ideas de Mitre. Y así como hizo cosas bien, también hizo cosas que son un poco cuestionables. Como por ejemplo la puesta en marcha de la llamada pacificación mitrista. Vale aclarar que la palabra pacificación está dicha paradójicamente, ¿no? Y claro, porque básicamente mandó a matar a los opositores, pero déjame llegar a esa parte porque hay una razón detrás de esto. Sí, bueno, espero que sea una buena razón. Pasa que después de la batalla de Pavón y Mitre, siendo presidente de la Nación Unificada, se lanza a derrocar a los gobiernos federales de las provincias para pacificar políticamente a la República. O sea que básicamente inició una guerra. En realidad no fue tan así. Al ser una lucha desigual, se decía que más bien que era una simple guerra entre políticos contra los insumisos. Estos eran los caudillos, hombres con mucho dinero y carisma. Los más destacados eran Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Cada uno tenía un ejército propio llamado Montonera. Exactamente. Sin embargo, Mitre manda al Ejército Nacional al exterminarlos, por lo que ni la suerte los podía salvar de esa. Mientras tanto, Mitre seguía dándole importancia a otro tipo de cosas. Pero en medio de todo esto, nacionaliza la aduana, crea el Código Civil, el Penal y el de Comercio. Y no te podés olvidar de que también impulsó la educación secundaria. Claro, y por otra parte también existía un ideal de progreso. Es decir, se creía que si el país quería ser potencia, básicamente había que imitar Inglaterra y Francia y dejar atrás a España. Nuevamente demuestra que sus ideas eran muy avanzadas. Y la verdad que sí, y el símbolo de este ideal de progreso era el ferrocarril, por lo que se quintuplicaron las redes férreas en Argentina. Hay que decir que fue la mejor apuesta que podría haber hecho. Sin embargo, no se apuraba en tomar decisiones y esto demostró con la ley de capitalización. Exactamente, porque Buenos Aires no quería ser la capital de la nación,
ya que de este modo perdería autonomía y debería compartir su asentamiento con las autoridades provinciales. Pero a Mitre se ve que no se le pasaba nada por alto, porque apoyaba la idea de que Buenos Aires sea capital, debido a que no quería gobernar desde Paraná, que estaba justamente bajo la influencia de su enemigo Urquiza. Pero de una u otra forma, Buenos Aires termina aceptando albergar a las autoridades nacionales, pero solo por 5 años, mientras buscaban otras posibilidades. A esto Mitre no le convencía y dijo que más adelante se vería la situación. Sin embargo, como todos sabemos, Buenos Aires terminó siendo permanentemente capital de la nación argentina, por más de que no era lo que tenían pensado en un principio. Y con esto vamos dando por finalizado este pequeño resumen de esta gran presidencia de Bartolomé Mitre. La verdad tenía pensado una despedida más emotiva, pero bueno, me la ahorro para más adelante porque se ve que vamos a seguir con más. Y espero que se mantengan atentos porque ya viene el segundo episodio de Metomentodeando en las presidencias históricas. Del cargo de presidenta de la República Argentina, el cargo más grande que puede tener un argentino o una argentina. Bienvenidos nuevamente al podcast en el que repasamos un poco sobre las 3 presidencias históricas de la Argentina. ¿Cómo están todos? Después del anterior capítulo en el que estuvimos charlando un poco sobre lo que fue el paso de Bartolomé Mitre por la presidencia, podemos decir que el apoyo fue casi total. Estamos muy agradecidos y por eso hoy nos encontramos de nuevo para hablar sobre Domingo Faustino Sarmiento. Se estarán preguntando qué era de la vida de Sarmiento. El oriundo de San Juan fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino. Se mantuvo en el cargo desde 1868 hasta 1874 y colaboró principalmente en la educación pública y en el progreso científico del país. Su principal intención era la de conectar a la Argentina y tomó diferentes medidas para poder hacer esto. Tommy, ¿podés decirnos cuáles fueron? Durante su presidencia, Sarmiento impulsó la modernización del ejército mediante la creación del colegio militar. Esto estaba destinado a la formación de los oficiales. Exactamente. Además, como ya dijimos, generó un fuerte impulso en la educación y a las comunicaciones. Esto lo logró mediante la ampliación de la red ferroviaria y la red de telégrafos, que llegó a los 5.000 kilómetros de extensión. Sin embargo, no todo era tan fácil para Domingo, ya que debió enfrentar algunos conflictos políticos. Imagino que la guerra del Paraguay habrá influido en esto, sí o sí. Y estás en lo correcto, porque al finalizar dicha guerra, algunos de los soldados que regresaron trajeron consigo tifus. La mayoría de ustedes deben conocer esta enfermedad como la fiebre amarilla. Exactamente, es la misma enfermedad, solo que en aquel momento era algo nuevo en el territorio. Y con la inexistencia de vacunas se extendió por Buenos Aires, matando a casi un 10% de la población de la ciudad. Estamos hablando de aproximadamente 15.000 víctimas, y hay que tener en cuenta que la población de la hoy capital del país era de 185.000 habitantes, por lo que la cantidad de víctimas era para preocuparse. Otro problema que tuvo que afrontar fue la antipatía que sufrió Justo José de Urquiza por parte de otros caudillos del interior, entre ellos Ricardo López Jordán, quien asesinó a Urquiza en su residencia de San José en 1870. Imagino que ante esto Sarmiento tomó justicia, porque según se sabe, anteriormente hubo acercamiento entre él y Urquiza. Y nuevamente estás en lo correcto, porque posteriormente Domingo envió tropas para enfrentar a las fuerzas de López Jordán, quien fue derrotado y debió exiliarse en el Brasil. Bueno, así como Sarmiento tenía algunos inconvenientes, también fue muy influyente para bien en otros aspectos. Y supongo que te estás refiriendo al primer censo, ¿no es cierto? Correcto, durante este gobierno se realizó el primer censo nacional de población. Más precisamente en 1869. Sí, y este dio como resultado que la población blanca del país alcanzaba aproximadamente la cantidad de 1.800.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que la población indígena no fue contabilizada en el censo. Sin embargo, las altas tasas de analfabetismo que registró este primer censo impulsaron a Sarmiento a emplear todos los medios del Estado para difundir la educación.
Esto lo hizo mediante la creación de colegios y bibliotecas populares en todo el país, y hasta contrató maestras estadounidenses para enseñar en la Argentina. Por otra parte, un año antes de la culminación del mandato de Sarmiento, los grupos políticos y sus hombres más destacados comenzaron a disputarse la sucesión presidencial. Los candidatos eran Alfonso Alsina, Bartolomé Mitre y el tucumano Nicolás Avellaneda, uno de los ministros de Sarmiento. Los dos primeros reunían a sus partidarios en Buenos Aires, mientras que la candidatura de Avellaneda comenzó a tener gran aceptación entre los gobernadores provinciales y entre miembros del Partido Autonomista de Buenos Aires. Entre los partidarios de Avellaneda se hallaban los principales grupos dirigentes de Salta, Jujuy y Catamarca. También reunió apoyo en el litoral y en las provincias de Cuyo. Finalmente, Nicolás Avellaneda fue elegido presidente en abril de 1874. Quedaba demostrado que para alcanzar la presidencia no era suficiente el apoyo de un partido político de base exclusivamente local, por más fuerte que fuera, sino que era necesario además realizar acuerdos con las fuerzas del interior del país. Y nos encantaría seguir hablando sobre Avellaneda hoy, pero nos vamos quedando sin tiempo. Pero quédense tranquilos que en el próximo episodio vamos a estar hablando sobre él y cuáles fueron las principales características de su presidencia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos prontito con la última entrega de este programa, que es Metomentodeando las presidencias históricas. Dejo tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina, el cargo más grande que puede tener un argentino o una argentina. Hola, mi nombre es Mateo López. Y mi nombre es Tomás Compi, y esto es Metomentodeando en las presidencias históricas. Bienvenidos nuevamente al podcast en el que repasamos un poco sobre las 3 presidencias históricas de la Argentina. Hoy nos encontramos nuevamente en este medio para lo que va a ser este último episodio de este podcast. Después de hablar sobre la presidencia de Mitre y Sarmiento, nos queda por último discutir sobre la de Nicolás Avellaneda. Para comenzar vamos a arrancar de la misma forma en la que ya lo hicimos en los anteriores capítulos. ¿Quién fue Avellaneda? Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, nacido en San Miguel de Tucumán en el año 1837, fue un abogado, periodista, político y estadista argentino. O sea que al final todos eran nombres multifacéticos como lo resaltamos con Mitre hace 2 episodios. Y además de ser multifacético, tenía otra característica que lo hacía un presidente especial, y es que hasta el día de hoy el presidente más joven que tuvo la Argentina en su historia, asumiendo a sus 37 años. También era una persona que no participaba de ninguna rebelión antes de poseer el cargo de presidente, por lo que podría decirse que era alguien de bajo perfil. Y también es destacable y extraño, quizás para la época del hecho, de que no sabía ni le gustaba usar armas. Hay que decir que para el momento se podía ver como un punto negativo quizás. Pero bueno, cambiando un poco de tema, hablemos sobre cómo llegó al poder. Ya sabemos que era ministro de Sarmiento y que él mismo lo propuso como candidato. Pero ¿qué más pasó detrás de todo esto, Tommy? En las elecciones de 1874, cuando Avellaneda le gana a Mitre, este no acepta la derrota y organiza una revolución acusando a Avellaneda de fraude. Evidentemente todo esto era mentira y tanto Mitre como sus seguidores quedaban presos. Y se ve que Avellaneda era un tipo que perdonaba pero no olvidaba, debido a que liberó a Mitre, pero bajo la promesa de que siempre sería su opositor. Sin embargo, el principal problema era otro, y es que durante esa época había una grave crisis económica mundial, más precisamente en el año 1873. Esto significa que no solo Argentina se veía afectada, incluso las ahora potencias mundiales sufrían necesidades. Y estas necesidades llevaron a que todos los países a los cuales Argentina le debía dinero le exigieran los pagos, a lo que Avellaneda dice que iba a cumplir. Ahora su credibilidad estaba en duda debido a que la realidad es que plata no había y la deuda era mucha. Entonces, ¿de dónde tenía pensado sacar lo necesario para suplir estas deudas? Que de hecho, spoiler, las logró saldar casi en su totalidad. Avellaneda comenzó a aumentar los impuestos, achicar el Estado, despedir empleados, cobrar tarifas nuevas para las exportaciones.
y logra saldar el 90% de las deudas, por lo que ya el problema se había resuelto. Pero como era de esperarse, este no fue el único problema que tuvo que afrontar Avellaneda durante su presidencia. Y es que cuando asumió, en 1874, dio prioridad a la ampliación de la frontera y la solución del problema del indio. El problema del indio consistía en que gran parte del país estaba ocupado por sus habitantes ancestrales, las tribus indígenas de diversos pueblos originarios. Tanto los partidarios de Avellaneda como sus opositores consideraban que ese problema debía solucionarse inmediatamente por diversas razones. Una era la necesidad de incorporar más tierras a la producción y proteger las ya existentes. Todo esto para incrementar las exportaciones de bienes primarios. Otra de las razones era que el Estado iba adquiriendo cada vez más autoridad, como se demostró en el aplastamiento de las últimas rebeliones federales y disidencias militares, y las inclusiones indígenas constituían un fuerte desafío a la autoridad estatal. Y por último, la sociedad blanca comenzó a pensar que los pueblos originarios eran incompatibles con su propia existencia y que no podían coexistir en el mismo territorio pese a los continuos intercambios económicos, sociales y culturales que se desarrollaban con ellos desde la época colonial. Todo esto llevó a la única solución posible, la cual todos se deben estar imaginando, pero esta vez se aplicó un método novedoso para el momento. Para resolver el problema del indio, Avellaneda nombró como ministro de guerra a Adolfo Alsina y cambió la táctica practicada hasta entonces. Esta se trataba sobre lanzar expediciones militares contra las tolderías. El gobierno implementó una estrategia de ocupación efectiva de las zonas de frontera mediante la instalación de pueblos y colonias. Sin embargo, la repentina muerte de Alsina y su reemplazo por Julio Argentino Roca modificó el proyecto sustancialmente. El general Roca volvió a la táctica de los ataques militares, pero en una escala muchísimo más ambiciosa que sus antecesores. Comandó una campaña ofensiva cuyo propósito era llegar hasta el centro del territorio habitado por las poblaciones indígenas para diezmarlas. Para ello, Roca preparó un ejército de 6.000 soldados pertrechados, que con asistencia de 800 indios amigos partieron en la primavera de 1878. Los soldados de Roca estaban armados con modernos fusiles Remington, ante los cuales las lanzas y las boleadoras de los integrantes de las tribus pampas poco pudieron hacer. En menos de un año, las tribus fueron diezmadas y los sobrevivientes fueron obligados a replegarse en Chile o bien rendirse ante las tropas. Otros factores indicieron en la rápida derrota. El poderío indígena ya se encontraba en franca declinación. Desde la muerte del cacique Calfucura en 1873 y tras las derrotas sufridas por su hijo y sucesor, el cacique Namuncura. El 25 de mayo de 1879, el general Roca enarboló la bandera argentina en las orillas del Río Negro, simbolizando así la ocupación efectiva de la Patagonia y el fin de la frontera interior. En apenas 6 meses se incorporaron al dominio efectivo del Estado Nacional más de 20.000 leguas cuadradas de tierras. Las leguas son una medida anglosajona de longitud utilizada para grandes extensiones. Una legua equivale aproximadamente a 4,5 kilómetros. Y estas tierras pudieron destinarse a la producción ganadera de ovino, cuyas lanas y carnes tenían una fuerte demanda en los mercados externos. La derrota militar de las tribus indígenas permitió también afianzar el poder del Estado y prestigiar la figura de Julio Argentino Roca, que más adelante terminó siendo presidente. Buenísimo, Tommy, y hasta acá llegamos con este mini podcast de 3 episodios, pero con muchas historias y aún más que nos quedarán por contar. Estamos muy felices por la buena predisposición de la gente que nos escuchó hasta acá. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y así sí nos despedimos. Y esto fue Metodiando en las presidencias históricas.